Oye, no sé ni cómo empezar esto. Nunca creí en cosas así. La verdad es que no. ¿Pero qué me pasó? No fue un sueño. No solo estaba en mi cabeza. Salí de este mundo sin miedo y me mostraron 4 eventos que ocurrirán en agosto de 2025. Me los mostró alguien que no esperaba, Jesús. Y creo que me enviaron de vuelta para contárselo a alguien. Quizás a ti. Quizás por eso estás viendo esto. Lo grabé para ti porque no puedo guardármelo para mí. Esto es real. Sé lo que vi. Por favor, escúchame. Me llamo Raina Matthews. Tengo 47 años y he llevado una vida tranquila. Soy bibliotecaria. Ni siquiera publico mucho en línea. Mi vida era normal. Me levantaba, preparaba el té, escuchaba a los pájaros, iba a trabajar, ayudaba a los niños a encontrar libros, volvía a casa. Y, sin embargo, durante semanas, algo raro se sentía extraño antes de que esto ocurriera. No era malo, solo extraño, como si algo grande se moviera debajo de todo. Era la tarde del 3 de julio, y lo recuerdo vívidamente porque se fue la luz en la biblioteca. Eso nunca pasa, así que todos tuvimos que cerrar temprano. No tenía ganas de irme a casa, así que caminé hacia la pequeña sala de meditación de mi centro de yoga. Estaba en silencio. No había nadie más, solo yo, el incienso y un ventilador que zumbaba suavemente. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Estaba haciendo una técnica de respiración sencilla. Nada intenso, solo inhalar, retener, soltar. Pero después de la 5ª ronda, mis manos empezaron a hormiguear. Sentía como si mi pecho se abriera de par en par sin dolor. Era cálido, casi como si el amor mismo tuviera textura. Entonces lo más extraño, no oí ningún sonido, pero sentí como si el silencio me hubiera invadido. Un silencio profundo, un silencio hermoso. Y entonces no pude moverme, pero no entré en pánico. No tenía miedo. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero observaba como si me hubiera convertido en una cámara flotando justo encima de la habitación. Me vi sentada allí, con las piernas cruzadas, completamente tranquila. Incluso sonreí. Era la primera vez que sentía que estaba en el lugar correcto en el momento correcto sin tener que hacer nada. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Sentí una atracción, no física, sino como si mi consciencia se viera atraída hacia adelante. Y no era a través del espacio. Era a través del conocimiento, como si alguien me estuviera esperando en algún lugar delante de mí. Y juro que en esta siguiente parte fue donde dejé de intentar explicarlo con lógica. Vi mi nombre escrito con luz dorada flotando en el aire. No Raina como en mi licencia de conducir, sino Raina de los que escuchan. No entendía qué significaba, pero lo sentía cierto. Ya no era solo una mujer. Era algo recordado. Si no te lo explica, lo entiendo. Yo también sigo intentando comprenderlo. Pero algo había cambiado en mí. No estaba simplemente visitando un estado mental diferente. Ya no estaba en este mundo. Y ahí fue cuando crucé al otro lado. ¿Alguna vez te has quedado dormido tan despacio, tan tranquilo, que no te diste cuenta? Esa es la mejor manera de explicar lo que vino después. No fui a ningún lugar ruidoso. No había túneles ni luces destellantes. Fue más como el momento en que te rindes por completo. Sentí que mis límites se disolvían. Sin aliento, sin huesos, sin tiempo. Y seguía existiendo, plenamente consciente, seguía siendo yo, pero más ligero. Muchísimo más ligero. Estaba rodeado por una niebla brillante. No era blanca, ni siquiera ligera. Era un conocimiento. No puedo describirlo con colores. Era como estar dentro, comprendiendo. Y de alguna manera, la niebla estaba viva. No me hablaba,
pero respondía a mis pensamientos. No necesitaba preguntar en voz alta. Las respuestas ya estaban ahí. ¿Alguna vez has pensado algo y luego has sentido la respuesta surgir antes de que la pregunta terminara de formarse? Eso es lo que hacía este lugar. Y entonces empecé a sentir cosas que no eran mías. Sentí el amor de mi madre, aunque había fallecido hacía años. Sentí el dolor de una amiga con la que no había hablado en meses. Sentí la alegría de una niña que acababa de aprender a caminar en algún lugar del mundo. Es como si este mundo no tuviera puertas. Los sentimientos de todos formaran parte del mismo océano. Recuerdo haber dicho en mis pensamientos, ¿dónde estoy? Y fue entonces cuando la niebla empezó a disiparse, no con un sonido, sino con un propósito. Delante de mí había alguien alto, amable, familiar de una manera que no puedo explicar. Y aunque aún no había hablado, ya sabía que era Jesús. Pero no se parecía a las imágenes de los libros de la iglesia. Sin túnica, sin sandalias, solo pura presencia, un hombre que parecía como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. No tenía miedo. Eso me sorprendió. Fui criado como agnóstico. Mi madre solía decir, cree en la gente buena, no en dioses. Así que no esperaba este momento. Pero él no me pidió que creyera en él. Simplemente me conocía. Como cada cicatriz, cada esperanza, cada vez que perdonaba a alguien que nunca pedía perdón, él asentía suavemente. Y con eso, sentí algo entrar en mi alma. Estaba a punto de mostrarme algo que cambiaría mi vida y quizás la tuya también. Pero primero, tuve que soltar todo lo que creía saber. Sé que puede sonar descabellado, pero en cuanto me miró, el tiempo se quebró. No se rompió. No se detuvo. Simplemente se abrió como un huevo. Y dentro, vi recuerdos que aún no había vivido. Vi agosto. No sé cómo. Vi el mes de agosto como algo vivo, no como un calendario, como una sensación. Agosto tenía peso, vibración, colores. Vi líneas de energía entretejiéndose en él. Y él dijo, este mes susurrará antes de rugir. Y así, sin más, nos movimos. No caminé. No floté. Fue como si me convirtiera en movimiento. Cada paso adelante no era un paso. Era un conocimiento más profundo, una capa que se desprendía, una mentira que se deshacía. Y entonces me vi a mí misma, mi alma real, no en un espejo. Fue como si me hubiera dado la vuelta. Vi cada momento en que confié en mi intuición cuando no tenía sentido. Cada vez que permanecí en silencio en lugar de defenderme, él me mostró que mi silencio tenía ecos. Y esos ecos habían cambiado a personas que nunca conocí. Lloré, no porque me doliera, sino porque comprendí que nuestras decisiones más pequeñas están escritas en el lenguaje del cielo. Extendió la mano, pero no para levantarme, sino para mostrarme. Dijo, Raina, lo que estás a punto de ver no es una amenaza. Es una preparación. Y al decir eso, la atmósfera a nuestro alrededor cambió como si estuviéramos al borde de una página a punto de ser pasada. Detrás de él, un pergamino brillante comenzó a desplegarse. Pude ver el mes de agosto de 2025. 4 pulsos de luz parpadeaban en días específicos. Y supe que no eran simples eventos. Eran momentos de despertar. Jesús se volvió hacia mí, y con la voz más tranquila que he escuchado en mi vida, dijo, muchos dormirán, pero algunos oirán la campana. Debes ayudar a tocarla. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar qué significaba eso porque comenzó la primera visión. No parecía una película. Fue una experiencia corporal completa. Me quedé en medio de lo que parecía un mundo en pausa. La gente caminaba, hablaba, conducía, se desplazaba por la pantalla, pero nadie oía nada. Sus bocas se movían, pero el silencio se tragaba el sonido. Fue un apagón de comunicación, pero no como los que temíamos.
Sin aqueos ni tormentas. Este fue espiritual. Las señales simplemente cesaron. No se enviaban mensajes, ni correos, ni se reproducía ninguna transmisión en vivo. Pero en lugar de pánico, ocurrió algo aún más aterrador. La distracción se apoderó de todo. La gente no cuestionó el silencio. Simplemente encendieron sus pantallas, esperando que volviera el ruido. Pero ahora podía verlo con claridad. El silencio era divino. No era un castigo. Era una pausa sagrada, una interrupción divina, un sabbat forzado. Dios intentaba llamar nuestra atención. En medio de este silencio, lo volví a ver, al hombre de luz. Jesús caminó entre la multitud congelada, colocando su mano suavemente sobre los hombros de algunas personas. Cada vez que tocaba a alguien, sus ojos brillaban. No físicamente, sino espiritualmente. Despertaron. Algunos miraron a su alrededor, conmocionados. Otros dejaron caer sus teléfonos. Uno cayó de rodillas. Y le pregunté en silencio, ¿por qué solo esa gente? Su respuesta no fue la que esperaba, porque habían estado escuchando incluso antes del silencio. De repente, supe que estos 4 eventos que me mostrarían en agosto no eran para cualquiera. Eran para los que ya prestaban atención en silencio. Los que lo sienten todo profundamente incluso cuando no hablan mucho. Los que son como tú. Tal vez. Me miró y dijo, volverás a hablar. No para convencer, sino para recordar. Y así, el segundo evento empezó a surgir. ¿Sabes cuando alguien dice algo y no lo comprendes hasta segundos después? Eso fue lo que pasó cuando Jesús se volvió hacia mí y me dijo, necesito que veas a August. No lo dijo como una advertencia. Lo dijo con esa suavidad, como un padre que te despierta suavemente. No porque algo ande mal, sino porque algo hermoso está por comenzar. Tras él, el pergamino se desplegó de nuevo. No era de papel. Parecía luz tejida en la memoria. Vi días, números, pero también vibraciones. Algunos días latían con un suave zumbido. Otros brillaban con tanta intensidad que casi cantaban. 4 pulsos brillantes se extendían por agosto. Jesús extendió la mano hacia el pergamino, y con un gesto, lo amplió, no como en una pantalla, sino como si el momento se hiciera más grande dentro de mí. Podía sentir las fechas antes de verlas. Susurré, ¿por qué agosto? Se giró hacia mí y dijo, porque agosto es el sonido antes de la tormenta, no la destrucción, sino la reorganización divina. Esas palabras no me asustaron. Me tranquilizaron, como si la verdad finalmente se revelara. Entonces el pergamino mostró personas reales, desconocidos. Algunos rostros los reconocí de los titulares de las noticias. Otros eran gente común y corriente. Vi a un panadero, a un adolescente, a un hombre que trabajaba en una agencia de alquiler de coches. Pregunté, ¿están en peligro? Jesús dijo, no, son indecisiones. Y comprendí, estas personas, estas fechas, no se trataba de una catástrofe. Eran puntos de inflexión, momentos en los que el GPS espiritual de la humanidad se desviaría silenciosamente. El pergamino brilló con más fuerza. El primer evento estaba a punto de comenzar. Me preparé, no por miedo, sino por la sensación de que lo que estaba a punto de presenciar debía ser compartido con el corazón, no solo con palabras. Y entonces todo volvió a la calma. Se abrió una puerta, no de madera ni de piedra, sino de comprensión, y la crucé. Al principio, creí ver un fallo de memoria, como si el mundo se hubiera ralentizado lo suficiente como para que me diera cuenta de que algo andaba mal. Era el 4 de agosto en la visión. Vi smartphones en las manos, altavoces Bluetooth con una reproducción suave, pantallas de ordenador parpadeando, pero de repente todo se cortó. Silencio.
No solo no hubo sonido, ni señal, los satélites no se cayeron, las redes no colapsaron. En cambio, se quedaron en silencio. A donde quiera que miraba, la gente revisaba sus teléfonos, los tecleaba con más fuerza, actualizaba las aplicaciones, esperaba, pero no pasaba nada. No parecía pánico, no de inmediato. Más bien, era confusión, que se convertía en inquietud y luego en distracción. La gente volvía a la música, a los videojuegos, a cocinar, a mirar fotos antiguas, cualquier cosa para llenar el vacío. Y aquí está lo inquietante, nadie preguntaba por qué. Era como si la humanidad hubiera olvidado cómo cuestionar el silencio. Entonces oí a Jesús decir a mi lado, se está apagando el ruido para que por fin puedan oír. Señaló a una mujer sentada en un andén de tren. Sin auriculares ni teléfono, quieta, con los ojos cerrados y la mano sobre el pecho. Estaba rezando. Otro hombre estaba descalzo en un patio trasero, mirando al cielo. Sin palabras, solo asombro. No parecían perdidos. Parecían despiertos. Jesús continuó, este silencio no será anunciado. Vendrá como un silencio sobre una multitud. Quienes lo oigan, esos son mis ocultos. Me dio escalofríos porque comprendí que el silencio no era un problema. Era una invitación divina. El apagón solo duraría 3 días, pero en esos 3 días, miles, tal vez millones, finalmente escucharían el susurro que habían estado ahogando durante años, y algunos cambiarían para siempre. El pergamino volvió a latir. El segundo evento se formaba en la distancia. Dudo en compartir la siguiente parte, pero debo hacerlo. Jesús y yo estábamos en lo que parecía un estadio virtual. No era físico. Parecía una transmisión global en vivo, vista por millones. La pantalla mostraba a una mujer joven, radiante y carismática. No era malvada. De hecho, parecía divina. Su voz era melódica. Su mensaje trataba sobre la unidad, la ascensión y la vibración hacia la luz superior. Sonrió cálidamente. La gente aplaudió, lloró, publicó vídeos de ella con emojis de corazones y halos. Pero algo en sus ojos se sentía vacío. Me volví hacia Jesús. Le pregunté, no es de ti. No dijo nada. Simplemente me miró, y de repente supe la verdad. No era malvada, pero estaba desalineada. Creía guiar a la gente hacia la luz, pero era una luz sin verdad. Una versión del amor que no exigía humildad. Una versión de la libertad que evitaba la rendición. Una versión de la verdad que ensalzaba el ego y lo rebautizaba como divinidad. Jesús dijo, en agosto, surgirá una maestra que enseñará al pueblo a construir un templo sin mí. Sus palabras alegrarán los oídos de los solitarios, pero su voz no llevará el cielo. Me impactó profundamente porque me vi reflejado en esas personas que escuchaban. Vi momentos en mi propia vida en los que busqué brillo en lugar de oro, buenos sentimientos en lugar de la presencia divina. Pero entonces me mostró algo que me trajo paz. Vi a otros, solo unos pocos, que pausaron el vídeo a mitad de camino y lo apagaron. Se les llenaron los ojos de lágrimas. Susurraron, esto no se siente bien. Esos eran los que no podían engañar a su espíritu. Jesús dijo suavemente, el discernimiento es la nueva armadura. Sentí un profundo dolor en el pecho porque muchos no se darán cuenta de que los estaban engañando, no por odio, sino por comodidad. Pero los elegidos, con el corazón arderán y se alejarán de la multitud. Vi su resplandor. No ostentoso, ni estridente, simplemente real. Profecía 3. El cielo que cambió sin previo aviso. 18 de agosto. 500 palabras. Ni siquiera tengo palabras para describir lo que vi después, pero lo intentaré. El cielo cambió. No hubo tormenta. No hubo truenos. Se movió. Imagina despertar y ver el cielo teñido de un dorado ámbar intenso.
No por la contaminación ni por el amanecer. Se sentía sagrado. Se sentía observado. El 18 de agosto, la atmósfera brillará. En la visión, vi gente saliendo de sus casas, coches deteniéndose, niños señalando hacia arriba. No daba miedo. Todo estaba en calma. Pero en la quietud, los corazones comenzaron a conmover. Personas que no habían rezado en décadas sintieron la necesidad de susurrar. Otros lloraron sin saber por qué. Viejos traumas resurgieron. Algunos abrazaron a desconocidos. Era como si el cielo cantara, pero no con sonido, sino con memoria. Jesús me susurró, esta es mi frecuencia. Estoy alineando los corazones que me olvidaron. Me mostró a una mujer que había sido científica, ahora jubilada. Estaba descalza en su jardín y susurró, esto no es el clima. Esto es Dios. Pregunté, todos lo sentirán. Él dijo, todos lo verán, pero solo algunos responderán. Y entendí. No fue un milagro mundial para los titulares. Fue una invitación privada a cada alma viva, un reinicio del recuerdo. Un hombre dejó caer su teléfono y se arrodilló. Otro rió con alegría. Un niño levantó las manos como si estuviera recogiendo la lluvia. Pero no llovió. El cielo ámbar duró horas y luego se desvaneció sin previo aviso. Quienes reaccionaron ante él nunca lo olvidaron. Jesús me miró por última vez antes de que apareciera el cuarto evento. Este es el llamado antes de la elección. En este, todavía pienso cada mañana. Jesús me llevó a una visión donde me encontraba de pie sobre la tierra, como una esfera brillante y tenue que flotaba justo encima de las nubes. Podía ver gente, luces que se movían por los continentes, pero solo unos pocos eran dorados, no eran famosos ni ruidosos, solo brillaban silenciosamente. Y entonces comprendí, eran los elegidos. Ni siquiera sabían que lo eran. Algunos trabajaban en turnos de noche. Otros eran maestros, mecánicos, músicos, viudos. Ninguna religión los unía. Ningún libro, ninguna etiqueta. Lo que los conectaba era la frecuencia. Jesús me miró y dijo, han sido preparados en secreto. El 22 y 23 de agosto despertarán. No sería dramático. Sin terremotos, sin gritos, solo un suave clic dentro de sus almas, como una cerradura que se abre. En la visión, vi a estas personas detener repentinamente lo que estaban haciendo. Una mujer dejó caer su bolsa de la compra. Un hombre apagó el motor de su coche y se quedó mirando al frente. Un niño miró al cielo y dijo, ya recuerdo. Fue una activación. No como superhéroes, sino como una cita divina. Jesús explicó, este momento no será visto por cámaras. Se sentirá en los corazones. Quienes estén listos recibirán una instrucción, una misión, no desde afuera, sino de mí, desde dentro. Pregunté, ¿sabrán qué hacer? Sonrió y no dijo nada. Pero yo sabía a qué se refería. Estas personas cumplirían sus tareas con naturalidad, con bondad, con verdad y con claridad. Sin capas, sin multitudes, solo obediencia. Y entonces vi formarse un círculo, un verdadero círculo brillante de energía que los unió a través de océanos, a través de idiomas. Zumbó suavemente, y susurré, ¿es este tu cuerpo? Jesús dijo, es mi ritmo en la tierra. Me conmovió tan profundamente que lloré porque me di cuenta de que algunas de estas personas podrían estar viendo este vídeo. Quizás sientas que no eres especial, pero yo vi tu resplandor antes que tú. Y agosto será tu llamada a ascender. Esta parte me tomó por sorpresa. Las visiones se detuvieron. El círculo dorado se desvaneció. Me quedé inmóvil. Y de repente, sentí algo familiar detrás de mí. Me giré y allí estaba, mi madre. No como la recordaba al final, ni frágil ni cansada,
sino plena, radiante, exactamente como se veía cuando era niña y corría a sus brazos después de la escuela. Me quedé paralizada. Me temblaron las rodillas. Susurré, mamá. No habló con la boca, pero sentí sus palabras dentro de mí. Sí, cariño. He estado contigo todo el tiempo. Me ahuecó la cara con ambas manos. Sentía su piel como un viento cálido. Entonces oí una risa. No fuerte, ni con eco, solo alegre, la clase de risa que soltaba cuando me oía desafinar en la cocina. Me derrumbé. Sollocé en sus brazos. El tipo de llanto que no había soltado en años. El tipo que dice, te he extrañado. Nunca pude despedirme. Pero ella me abrazó, me meció y me dijo algo que se me quedó grabado desde entonces, me perdonaste incluso cuando no te lo pedí. Eso me destrozó. Porque sí, ella no era perfecta. Tuvimos nuestros momentos. Y me aferré a cosas que pensé que ella nunca vería. Pero de alguna manera, lo hizo. Dijo, él nos deja ver todo lo que el amor trajo consigo y lo que te costó. Luego miró hacia atrás. Su sonrisa se ensanchó. Me volví y vi a Jesús observándome, sonriendo. La miré una vez más. Le pregunté, ¿puedo quedarme? No respondió, pero su sonrisa se desvaneció en la quietud y regresó a la luz. Esa fue mi despedida. Pero, por alguna razón, se sintió más como un hola. Después de que mi mamá se alejara, Jesús y yo nos quedamos en lo que solo puedo describir como un campo de quietud. Parecía luz, pero respiraba. El cielo brillaba con colores que nunca antes había visto. Entonces Jesús dijo algo que no era solo para mí. Dijo, debes llevar un mensaje de regreso. No para los orgullosos, ni para la mayoría, sino para los cansados. Le pregunté, ¿quiénes son los cansados? Él dijo, los que lloran y no se lo cuentan a nadie. Los que se sienten demasiado sensibles para este mundo. Los que me esperan en silencio. Tragué saliva con dificultad porque sabía que le hablaba a alguien que estaba viendo esto. Quizás seas tú. Tú, que mantienes la calma para todos, pero en secreto sientes que te estás desmoronando. Tú, que aún susurras oraciones incluso cuando crees que nadie te escucha. Tú, que sientes todo demasiado profundamente y crees que algo anda mal contigo. Jesús me pidió que te dijera esto, no hay nada malo contigo. Fuiste moldeado por mi mano para soportar lo que otros no pueden sentir. Él dijo, tu dolor no es un castigo. Es una preparación. No fuiste creado para la comodidad. Fuiste creado para la claridad. Y en agosto, empezarás a entender por qué. Jesús se volvió hacia mí y me tocó la frente. Sentí que cada dolor que había enterrado se elevaba y me abandonaba sin decir palabra. Él dijo, dile que no están locos. Están calibrados. Me derrumbé. Lloré tan profundamente que ya no me importaba. No me sentía avergonzada. Me sentía vista. Y si todavía estás viendo esto, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Quizás el mundo ha sido demasiado ruidoso para tu alma, pero eso está a punto de cambiar. Agosto no es solo un mes. Es un espejo. Y lo que veas en él lo cambiará todo. La luz a mi alrededor se atenuó suavemente, no como un apagado, sino como una cortina que se cierra suavemente tras un acto final. Miré a Jesús y le pregunté, ¿me quedo aquí? Volvió a sonreír, no como una respuesta, sino como una confirmación. Dijo, eres un mensajero, no un monumento. Debes regresar. Me reí. ¿Por qué yo? Solo soy bibliotecaria. Soltó una risita, como la risa que escuchas de alguien que ve mucho más en ti de lo que tú mismo has visto. Se acercó y dijo, porque escuchas entre palabras, y ahí es donde hablo. Eso me impactó como un trueno envuelto en amor. Me mostró un momento.
Yo ayudando a una niña a encontrar un libro sobre estrellas. Me abrazó sin motivo. Dijo, ese abrazo creó una onda que nunca viste. Me quedé sin palabras. Dijo, no elijo las que hacen ruido. Elijo las que están alineadas. Entonces sentí un tirón, un suave tirón, como si mi alma se rehiciera en mi cuerpo. No quería irme, pero tampoco me resistí. Él dijo, no lo recordarás todo, pero sí lo importante. Pregunté, ¿qué debo decir? Me miró fijamente y dijo, dilo como si hubiera sucedido. Dilo como si aún estuviera sucediendo, y alguien en algún lugar me recordará por ello. El pergamino se enrolló. La luz detrás de él comenzó a brillar con más intensidad, y comencé a desvanecerme lenta y suavemente, pero no sola. Nunca sola. Jesús susurró lo que la mayoría nunca escucha, 500 palabras. Justo antes de que todo comenzara a disolverse, Jesús se inclinó e hizo algo que jamás olvidaré. Susurró. Lo que susurró no fue estruendoso. No fue profético como creemos. No se trataba de países, ni de cronologías, ni de fuego caído del cielo. Se trataba de mí. Dijo, has amado a la gente en silencio durante tanto tiempo. Olvidaste que yo te observaba todo el tiempo. Sentí una opresión en el pecho, no dolor, sino un dolor hermoso, como si mi alma recordara algo que nunca llegó a decir. Lo miré y le dije, siempre me pregunté si alguien lo notaba. Sonrió, una sonrisa lenta y cómplice que me decía, cada momento que lloraba en secreto, cada vez que me quedaba despierta para ayudar a alguien que nunca me daba las gracias, nada era en vano. Luego susurró de nuevo, dile que aún veo a quienes nadie aplaude. Esa frase me destrozó porque sé que hay alguien escuchando esto que ha estado haciendo lo correcto sin recibir reconocimiento. Has amado a quienes se fueron. Has sido amable incluso cuando te dolió. Has trabajado duro sin ser el centro de atención. Jesús lo ve, no solo de pasada, sino en detalle. Y entonces dijo algo que nunca esperé. Hay quienes escuchan tu voz ahora y estaban destinados a oír esto antes de quebrarse. Él miró más allá de mí, y supe que se refería a ti. Alguien al otro lado de esta grabación que apenas se sostiene. Si sientes que esta parte, extrañamente, está destinada a ti, así es. Y si sientes que Jesús ha estado distante, quiero que sepas que no se ha movido. Simplemente has estado caminando entre la niebla de regreso a Él. Él te ve. Siempre lo ha hecho. Abrí los ojos con una nueva voz, 500 palabras. Regresar no fue dramático. No hubo jadeo, ni sobresalto, ni luz cegadora. Simplemente abrí los ojos. El ventilador de la sala de meditación seguía girando. Un ligero aroma a incienso de lavanda flotaba en el aire. Se me habían dormido las piernas. Tenía las manos frías. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sentí como si tuviera una voz que no había usado en años. No solo física, sino espiritual, como si mi alma hubiera desarrollado una nueva cuerda vocal. Pero no hablé con nadie de inmediato. Me quedé allí sentado en silencio durante un buen rato, quizá una hora, simplemente respirando, observando el polvo que flotaba a través de la luz. Todo parecía igual, pero nada se sentía igual. Los colores eran más brillantes. Los sonidos tenían más significado. Podía oír a los pájaros piar afuera como si cantaran frases completas. En el silencio, oía una cosa una y otra vez en mi espíritu, decirlo como si hubiera sucedido. Y así lo hice. Llegué a casa esa noche y abrí mi portátil. Escribí toda la experiencia en un correo electrónico, pero luego lo borré. No estaba lista. Todavía no. En cambio, cerré los ojos y susurré, si esto es real, traerás a alguien que necesite oírlo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era de una mujer con la que no había hablado en 2 años. Se llama Marisol.
Éramos muy unidas hasta que la vida se complicó. Se mudó de estado y nos distanciamos. Dijo, Raina, no sé por qué, pero tenía que llamarte hoy. Tuve un sueño rarísimo. Brillabas en él. Casi se me cae el teléfono. Le pedí que me lo explicara. Me dijo, estaba sentada en medio de un campo, y la gente caminaba hacia ti desde todas direcciones, como si oyeran algo que nadie más podía oír, y tú estabas ahí sentada, con los ojos cerrados, pero brillando. No dije nada por un momento. Entonces me preguntó, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Y entonces le conté todo. Esperaba silencio, incomodidad o escepticismo, pero no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, simplemente susurró, te creo. Rompí a llorar durante la llamada. Dijo, creo que debía llamarte hoy. Creo que se supone que debes compartir esto. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Y aquí estoy, hablando por este micrófono, esperando que llegue a la persona indicada. Porque Marisol era la prueba de que siempre hay alguien que escucha cuando es el momento. Y quizás seas tú quien me escucha ahora, porque eres el siguiente. Antes de que todo se desvaneciera y dejara la luz, Jesús se acercó una última vez. Puso su mano en mi hombro, no de forma dramática ni santa, sino con suavidad, como un amigo a punto de despedirse. Y susurró, hasta mismas fuertes se sienten como si se estuvieran rompiendo justo antes de florecer. Esa línea me atravesó porque me estaba rompiendo antes de que esto sucediera. En silencio, estaba cansada. Cuestionaba mi propósito. Empecé a preguntarme si mi suavidad era una debilidad, si ser gentil significaba ser invisible. Pero en ese momento, supe que estaba floreciendo todo el tiempo. ¿Y tú también? Jesús susurró de nuevo, a los que han sufrido en silencio les envío con poder. Ni fama ni riqueza, sino el poder de la presencia. Entras en las habitaciones y transformas la atmósfera. Escuchas con tanta atención que la gente se siente comprendida. Hablas solo cuando es necesario, pero cuando lo haces, la gente lo percibe. Me dijo que olvidarías lo poderosa que eres justo antes de que él te lo recuerde. Y agosto es el mes que ha elegido para recordártelo. Así que si has estado sintiendo que algo se acerca, algo invisible, algo divino, no estás loco. Te están llamando. Y rezo para que esta historia haya sido el susurro que estabas esperando. 17. Podría ser uno de ellos, los activados. Tengo 500 palabras. Si has llegado hasta aquí conmigo, necesitas escuchar la siguiente parte. Tras mi regreso, las cosas no mejoraron. No te voy a mentir. El mundo seguía siendo ruidoso. Los billetes no desaparecieron. La gente seguía colándose en la fila. La vida seguía siendo vida. Pero yo no era el mismo. Ahora podía sentir a la gente. No solo oírlos, sentirlos. Su dolor no reconocido, sus oraciones silenciosas, su valentía no reconocida. Era como si Jesús me hubiera sintonizado con una frecuencia más profunda de humanidad. Y entonces empezó a pasar algo extraño. Personas, totalmente desconocidas, me contaban sus secretos en supermercados y parques. Una vez, una mujer se sentó a mi lado en un banco y me dijo, no sé por qué te cuento esto, pero me siento segura. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá no debería compartir solo mi historia. Quizá tú también. Quizás seas como yo. Quizás siempre te has sentido raro, como si la habitación fuera demasiado ruidosa y el mundo demasiado duro. Quizás te han dicho que eres demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado profundo. Pero ¿y si te dijera que precisamente por eso fuiste elegido? Jesús no me mostró explosiones ni guerras. No me dio números ni códigos. Me mostró corazones. Corazones que despertarían en agosto de 2025, silenciosamente, con fuerza, sin permiso. Los llamó los activados,
no porque sean perfectos, sino porque recuerdan. Y si tu corazón se ha agitado al escuchar esto, si tu cuerpo siente que sabe algo que tu cerebro aún no ha captado, esa es tu señal. Eres uno de ellos. El mundo no necesita más ruido. Necesita más oyentes, más sensibles, más portadores de la verdad silenciosa. Has sido preparado para un momento sin escenario. No necesitas ser famoso para ser fiel. Y tu hora está llegando. 18. Por favor, si estás escuchando, esto era para ti. 500 palabras. No planeé grabar esto. Honestamente, ni siquiera pensé que tuviera las palabras, pero algo me siguió presionando durante días después de mi regreso. Un susurro, un empujoncito. Alguien necesita escuchar esto antes de rendirse. Así que, si tu dedo se posó sobre este vídeo por curiosidad, o si lo vi hasta el final y sentiste que algo se movía silenciosamente en tu interior, entonces esto siempre estuvo destinado a ti. No por tu primo, ni por tu vecino, sino por ti. Porque no me enviaron de vuelta para llamar la atención. Me enviaron de vuelta para encontrar a la persona indicada. La que reza en silencio y se pregunta si alguien la escucha. La que se despierta cansada pero aún sonríe a los desconocidos. La que ha sentido el cielo más entre lágrimas que en las iglesias. Jesús no me pidió que te convenciera de nada. Simplemente me pidió que te lo recordara. Que no estás roto. Que te estás ablandando. Que tu demora no es negación. Es intencional. Que tu dolor no te descalificó. Te inició. Así que, por favor, si esta historia te conmovió profundamente, cuéntanos. Escribe en los comentarios lo que sentiste. No te quedes callado. Permítete ser escuchado por una vez. Porque cuando hablas, das permiso para que alguien más también lo recuerde. Y si ahora mismo tienes ganas de llorar, no pasa nada. Yo también. Y quizá no sea debilidad. Quizá sea reconocimiento. De alma en alma, te amo. Y lo más importante, él nunca te dejó. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando te quedaste callada. Ni siquiera cuando te alejaste. Incluso cuando no lo creías, él se quedó. Y ahora estás aquí. Y no es casualidad. Me llamo Raina Matthews y regresé solo para contarte esto.